jóvenes. Nos encontramos el día de hoy en nuestra primera clase de guionismo de este parcial. Las clases, les comento, van a estar siendo por Teams, van a estar siendo en este horario los lunes de 10 a 1. Voy a estar transmitiendo, voy a estar dando la información, viendo con ustedes los ejercicios, dándoles algunos tips. Entonces, pues les recomiendo y los invito a que estén presentes en este tiempo. Sé que este semestre hay algunas clases que se les empalmaron. Yo les puse el día 24 de julio un mensaje que fue un día o 2 días antes de las inscripciones para que tomaran en cuenta y trataran de que no se les empalmaran clases, porque había ya un Power BI para que ustedes lo vieran en el Facebook oficial de FCFM y trataran de hacer ahí su horario. Si llegaron a empalmarse las clases, pues las clases en línea al menos van a ser grabadas. Las clases presenciales no se podían empalmar, así que no debe de ser entre sí. Así que ese al menos no debe ser un detalle. Nada más sería importante que se pongan de acuerdo ahí con los maestros para el momento de las evaluaciones. En el caso de las clases en línea, para que sepan, hay que buscar el grupo en el que están este semestre de las materias en línea en Nexus, porque vamos a estar trabajando ahí. ¿Por qué no lo voy a abrir hoy? Porque a mí todavía no me lo dan de alta. Entonces, asumo que a ustedes tampoco. Revísenlo, por favor, si alguno de ustedes ve el grupo de Nexus ya activado en sus, pues en el Nexus de este semestre, ahí lo vemos. Las transmisiones van a ser por aquí, pero toda la actividad que vamos a tener, así como ahorita que yo, no, pues les estaba diciendo buenos días y todo esto, el chat que voy a estar leyendo, voy a tener aquí mi otro monitor, va a ser por allá, por la parte de Nexus. Voy a abrir un foro y ahí vamos a estar escribiendo y vamos a estar metiendo dudas. Todo el material, todo el contenido nos están pidiendo que lo subamos por esa plataforma. Entonces, varios de los contenidos que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar haciendo durante las sesiones va a estar ahí publicado también. ¿Sale? Este canal va a ser un poquito más como para transmisión, repositorio. Es una solicitud que se nos hizo, entonces así lo vamos a estar manejando. Hoy en particular, como a mí todavía no me aparece, jóvenes, voy a estarles compartiendo ahorita pantalla para este material, pero este material ya está subido en Nexus, ya nada más es de que les repliquen el curso. Entonces, yo normalmente manejo mi curso de esta manera. Yo les pongo qué es lo que vamos a hacer, sesión por sesión, horario por horario. Yo aquí les digo, este no es el actualizado porque el actualizado ya está en Nexus. Entonces abrí uno que tenía, por ejemplo, en mi computadora. Y esto nada más le moveré así las horas para que ustedes los puedan ver. De 11, esto serían las 12 y 12:30. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo normalmente les pongo sesión a sesión, qué es lo que vamos haciendo en los tiempos, por si alguien no puede estar, por si se van a perder alguna grabación, por si quieren participar. Yo ya tengo aquí mis presentaciones, varias de ellas incluso son ligas, entonces aunque se fueran a Nexus, pues en Nexus van a venir de que el día de hoy estamos haciendo este ejercicio y esta es la liga para que ustedes puedan verla, ¿sí? Déjenme abro la liga para compartir nuevamente pantalla. Aquí está mi Nexus ya dado de alta. Y vamos a estarnos manejando de esta manera. Muy bien. Déjenme les comparto pantalla nuevamente. Y para que vayan viendo la presentación conmigo. Es un estimado, como vieron ahorita en ese documento de Word, en el que yo les voy a ir poniendo cuánto tiempo considero que nos debemos tardar aproximadamente, o es para ir teniendo una pauta y que todos estemos en el mismo canal de qué es lo que les toca hacer, qué es lo que me toca hacer. ¿Sale? Vamos a empezar con esto. Guionismo. Y traigo mi índice, pero bueno. Ahí disculpen si de repente me empiezan a llegar notificaciones porque pues de repente me aparecen también de los otros estudiantes que están aquí. Ok, escribir es el inicio de todos los mundos posibles. En esta clase ustedes van a aprender muchas cosas, muchachos. A mí me gusta mucho escribir. No sé si a alguno de ustedes les gusta crear historias, también escribir, ver, compartir sus ideas, pero ya en un formato, pues, de ficción, ¿no? En el que nosotros podemos proyectar tanto nuestra personalidad, nuestras experiencias o crear algo que nos haya gustado o llamado la atención. Entonces, tenemos grandes posibilidades cuando nosotros empezamos a escribir.
Aquí traigo un índice de qué es lo que vamos a ver en esta presentación. Y pues bueno, me gusta empezar con esta frase de Charles Chaplin que dice, no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Em, yo considero que es muy, muy importante que nosotros tengamos, tratemos de perder el miedo a equivocarnos en esta clase, porque yo sé que como de repente la personalidad que podemos tener o las experiencias que hayamos tenido con compañeros y profesores anteriormente, hay gente que no le gusta compartir lo que escribe, ¿sí? Que tiene miedo a que yo haga una pregunta o les pido opiniones, aportaciones y no lo quieren hacer. Ojalá yo me esté enfrentando a un público en este momento que pues quiere aprender un poquito, de perdido con lo que veamos hoy les entre un poco de curiosidad de qué podemos hacer con esto. Yo considero, jóvenes, que cuando nosotros escribimos, lo que nosotros creamos es como un hijito, es como cuando haces digo, a lo mejor ahorita ustedes todavía no tienen hijos, pero me refiero, es algo tan tuyo que no te gustaría que te lo criticaran. Entonces, es como cuando empezaban a dibujar varios de ustedes, que yo sé que a muchos les gusta el arte y a varios les gustaba mucho dibujar, y entonces empiezan a hacer algo y dicen, ay, es que no sé si enseñarlo, me da pena, y hay gente que sí lo quiere andar mostrando a todo el mundo. Pero bueno, ahí depende mucho de los perfiles. Lo que sí les quiero decir es que en esta clase, ustedes lo que vayan escribiendo, sí es importante que quieran mostrarlo. Y si no quieren mostrarlo, pues que se atrevan, porque la verdad es que a veces creemos que lo que escribimos puede no gustar y nos podemos llegar a sorprender mucho de ver los resultados, de que hay gente que sí lo acepta muy bien, pero también puede ser el otro caso de que creamos que es que yo tengo la mejor idea y resulta que esa idea ya se ha escrito un chorro de veces, se ha presentado en muchísimos formatos y lo que nosotros vamos a hacer va a parecer más un refrito, ¿sí? Y pues eso no está tan padre. Entonces, aquí el chiste es que estemos abiertos a una crítica constructiva, ¿sí? Yo soy de darles mucha retroalimentación para que lo sepan y estarles diciendo, oye, creo que podrías mejorar esta parte o que deberías tener cuidado con esto otro. Permítame un segundo. Buenos días. Ya, lista. Entonces, les estaba comentando, nosotros no debemos tener miedo a equivocarnos. Hay que tratar de pensar que lo que sea que vayamos a hacer, sea pues sea un intento de mejorarlo, de hacer una creación muy, muy padre. Pónganse metas altas a la hora de escribir, pero estén abiertos a la retroalimentación, porque a final de cuentas va a ser importante para mejorar. En guionismo, ustedes crearán historias y guiones cinematográficos, desarrollando su creatividad para escribir, ejercitando la imaginación y conociendo recomendaciones que proveerán de solidez y profundidad a sus textos para crear cortometrajes de calidad. O sea, lo voy leyendo y ahí le estoy cambiando palabras, pero en general es eso. O sea, hoy comienzan a ser autores, chavos. El día de hoy yo estoy formando jóvenes que van a escribir, que pueden llegar a ganar concursos de escritura, que pueden crear, que van a ser capaces de crear historias diferentes, con sentido, con profundidad y profesionales. ¿Ok? Esto ojalá y los motive un poquito. A lo mejor suena así como que, pero ya varios de mis alumnos han ganado concursos y dentro de la clase, o sea, ni siquiera con la clase ya terminada. Por ejemplo, yo suelo poner algún ejercicio y resulta que los alumnos dicen, oye, pues es que a mí me interesa participar en este concurso, o hay quienes tienen miedo y yo les digo, mándalo al concurso y no quieren y resulta que ganan. Han ganado concursos, por ejemplo, en editorial universitaria, han ganado concursos, los han incluso publicado, entonces, dentro del mismo semestre. Entonces, sí, sí se puede. Ahorita vamos a ver qué categorías, por si alguno de ustedes ha soñado con ser escritor o no soñaba y lo quiere intentar. Un poquito sobre mi persona. Yo amo las historias. Desde que estaba chiquita a mí me encantaba mucho contar historias.
Voy a tratar de ser súper breve, pero sí quiero que conozcan un poquito para que sepan que no es así como que yo leí presentaciones de cómo escribir y ya sé escribir, no, yo tengo experiencia. Entonces se las comparto y las estoy poniendo a disposición de ustedes. Precisamente por eso les puedo dar feedback es decir, retroalimentación de lo que ustedes están haciendo. Y lo pongo de veras sobre la mesa para ayudarlos a mejorar. Si lo quieren agarrar, lo quieren aprovechar, excelente. Lo primero que les quiero decir, como les comentaba, es que yo amo las historias. Desde chiquita, uno de mis hobbies, saliendo de preescolar y entrando a primaria, era asustar a mis compañeritas, a mis compañeritos contándoles historias de miedo que inventaban, que no eran muy profundas, pero era divertido. Ya desde entonces me gustaba ver así como que, mira el público y como que las reacciones y las percepciones que había. El siguiente encuentro que tuve con escritura fueron en concursos en el Museo de Historia Mexicana, cuando estaba ya en secundaria. Siempre me gustó leer, pero escribir, yo creo que empecé hasta secundaria, escribiendo poesía y escribiendo, pero no tomaba así como que muy formal. Después escogí una carrera que se llama Estudios Humanísticos y Sociales, es esta que viene aquí, ¿les? En la UDEM, y después agarré una especialidad, pero ya de, una maestría en administración con marketing y así, o sea, nada que ver. Pero sí aplico ahí en esa maestría, o en lo que he hecho con esa maestría también he aplicado lo que aprendí de este lado. Les decía, estudié en la UDEM, me dieron una beca, estudié ahí pues la carrera y me gustaba mucho porque en esa carrera, hagan de cuenta que es una mezcla entre literatura, arte, filosofía e historia. Y, por ejemplo, esa apreciación del arte, literatura era escribir ensayos, es conocer así como muchos textos este, mm, pues de diferentes autores de todos los géneros, está muy padre. Y la parte que más me gustaba así mucho, era que te dejaba hacer especialidades, así como ustedes de repente dicen, yo me quiero especializar en animación 2D o 3D. A mí me tocaba hacer una especialización bueno, a mí me gustó, o yo opté por una en psicología para análisis de psicología de personaje, y comunicación. Entonces, como que tuve así de mucha cultura, un acceso a muchísima cultura, muy padre en ese entonces, y estuve en varios talleres de creación literaria, actualmente escribo libros para niños. Me gustan mucho también porque siempre me han gustado así como que las historias, también cuento para adultos, pero me gusta más escribir para niños. Actualmente soy coordinadora de la licenciatura en multimedia y animación digital. Me dediqué a la edición de textos académicos y científicos en Celerinet, que era la revista de la facultad hace años. Creamos una aplicación para la Casa Universitaria del Libro, creo que ahorita ya no está disponible. Me gusta mucho también escribir guiones para cortometrajes, libros de cuentos, y en alguna ocasión nos dieron el premio Libros UNL hace unos 4 años, yo creo, más o menos, por edición de textos. Entonces, traigo bastante experiencia y no es tanto traigo mucha experiencia, es para ponerle a su disposición, aprovéchenla. Algo que sí he visto que pasa mucho con la gente que da talleres es o que es súper abierta o también habla mucho de sí sus obras, pero todo el taller. Yo aquí ya terminé de hablar de mí, ya si tienen dudas acerca de mi trabajo o cosas así, ya me pueden preguntar aparte. Pero era más que nada para que sepan que los puedo guiar, que tengo experiencia, y pues que también las conexiones que puedo llegar a tener con editoriales las pongo a su disposición para apoyarlos en lo que sea necesario. ¿Qué dice el plan de estudios y por qué está esta materia aquí con ustedes? Guionismo les ayuda a transmitir mensajes claros, directos. Puede ser sobre algo en lo que ustedes crean mucho, algo en lo que ustedes estén así entusiasmados, o que quieran hacer algún tipo de crítica o aportación. Y como les digo, aquí trabajamos mucho con psicología del personaje para ayudar a que sus personajes no nada más digan, el modelo quedó bien chido, sino que, o bien fregón, o como quieran decir, cool, y etcétera. Sino que digan, oye, quiero hacer algo con esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? Y que el personaje no nada más se vea bonito por fuera, sino que por dentro sea profundo, puede ser oscuro, puede ser muy colorido.
Esta clase les va a servir para crear, obviamente, guiones cinematográficos, pero también vamos a empezar con algo que es transmedia, que es hacer, por ejemplo, yo tomo un texto, les enseño a escribir cuentitos cortos primero para que puedan hacer cortometrajes, porque a veces traen la idea de una película que va a ser hojas y hojas y hojas y hojas. Entonces les enseño aquí a escribir bien en chiquito y luego ya los dejo que escriban todo lo que quieran en extensión. Y pueden crear, incluso al final del curso les enseño a escribir guiones para campañas de mercadotecnia. Por ejemplo, no sé si han visto que Coca-Cola utiliza mucho eso de voy a hacer un guión y lo voy a presentar. Entonces sus comerciales son historias, más que mira, aquí está mi producto y sabe muy rico. O sea, no. ¿Qué temas vamos a ver? Estos son los temas que vamos a ver a continuación. Durante el semestre, técnicas narrativas y microficciones, técnicas creativas parte 1, creación de personajes, el conflicto, el guión cinematográfico, técnicas creativas parte 2, tipos de trama, tipos de género, contenido por géneros, que lo debieron de haber visto en cine, pero aquí lo vamos a ver enfocado a qué dicen los autores. Tipos de final, técnicas creativas y storytelling y guión para comercial. Hay compromisos, bueno, estos son los últimos temas, tipos de público y Pitch Bible. ¿Cuál es nuestra metodología? Vamos a llevar las clases por Teams. Yo voy a estar presencialmente dejándolas. Se quedan grabadas 2 semanas. Repito, repito, repito. 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, nada más. Para que las descarguen, por favor, si es que van a faltar. Porque luego ya después de eso ya no van a poder tener acceso. Voy a utilizar presentaciones, ejercicios y darles retroalimentación. Si van a trabajar en equipo, porque realmente hoy día son grupos de escritores, normalmente no es un escritor solo, a menos de que sea, incluso los guionistas para películas. Y no nada más porque ellos lo hagan, sino porque es importante aprender a escuchar otras ideas y a veces enriquecen esos bagajes culturales los textos que nosotros hacemos. Conferencias con especialistas en el ámbito, de repente traigo invitados y ustedes les pueden hacer preguntas. Vamos a utilizar aplicaciones de guión, pero también nos va a pasar, perdón, un formato tradicional y vamos a estar haciendo entregas de archivos y presentaciones. Esta vez no va a ser por Teams todo, algunas cosas van a ser por Nexus. Denme un segundito, perdón.
Listo, ya regresé, disculpen. Entonces les decía, bueno, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ya no lo escuché. ¿Todo bien? Por ahora no, muy bien. Muy bien, gracias. Ok, pues sí, la verdad es que a mí sí, trato de hacer las clases dinámicas para que sí las puedan ir siguiendo y para que cualquier cosa cualquier duda que tengan, podamos sacarla adelante. Sí les pido, bueno, hay algo en esta clase en particular que les pido mucho. Lo que yo les pido a los estudiantes es, por ejemplo, respeto entre sí. Suena a lo mejor medio, no sé, ñoño, pero sí se los hago saber, jóvenes, porque yo creo que todos hemos sentido muy feo cuando de repente damos una idea y la gente se burla. Aquí no está todo el salón y no escuchas las risas, pero la verdad es que vamos a escribir tanto de diferentes géneros, comedia, drama, ciencia ficción. Entonces, sí es bien importante que pierdan el miedo. Y cuando uno ridiculiza a otra persona, pues ya no ayuda. Y en los ámbitos creativos, para empezar, sí tenemos que acostumbrarnos para que solamente tomemos lo que nos sirva, ¿sí? Y también ser suficientemente abiertos como para entender cuando nos equivocamos. Pero pues hay que hacerlo de la mejor manera posible, ya que vamos a sentar en esta clase las bases para que creen muy buenas historias. Entonces sí les encargo un chorro esa partecita, ¿sale? Y a ver, vamos de regreso aquí a compartir pantalla. En general nos piden que les digamos así como que para que, ay, sorry por el lorem ipsum de arriba, pero bueno, hay que respetarnos todos. Esto es importante incluso por escrito porque de repente ahí ponen, que el men se la bañó y que jajaja, o qué ridículo. Entonces, cuidemos esa parte, por favor, para que no suceda. Por otra parte, tenemos la cuestión del trabajo en equipo. Chavos, todo el mundo tenemos ideas y yo sé que vemos personalidades de repente que queremos controlar. Entonces, hay que aprender también a escuchar. Sí, sí va a hacer falta a lo mejor algún líder en el equipo que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no, y que todo el mundo se ponga las pilas. Pero para escuchar ideas y terminar viendo cuáles son las mejores va a ser importante. Poner atención, sí va a ser relevante también, que escuchen atentamente, que participen. Yo los pido prender cámara, perdón, pero entre más participen, mejor. Como quiera, las actividades son, bueno, ahora ya les di, hagan de cuenta que mi metodología es, te doy información, hago mi presentación, te pongo un ejercicio y lo presentas, ya sea conmigo, ya sea con los demás, y vemos aquí la retroalimentación. A veces nada más es escrita en mi parte, a veces es oral, y si no, entre todos. Y pido opiniones, entonces sí tenemos que poner atención en qué está presentando el compañero. Se vuelve muy divertido y de repente tenemos ambientes, independientemente de que estemos en virtual. Algo que me gusta mucho de esta materia es que cuando llegó la pandemia y la hicimos virtual, los chavos se sueltan más escribiendo, no sé por qué, cosa rarísima, que cuando estábamos en presencial. Entonces conviven mejor, están más a gusto en sus espacios y para ser creativo, la comodidad en el espacio es una de las cosas más padres que tenemos. Em, Cumplir con los criterios de evaluación que les voy a explicar, pues levantar la mano o pueden prenderle y de repente decir desde maestra se le cortó, no oímos o interrumpirme si es necesario. Sí suelo tener mucha interacción con los alumnos, pero vamos a ver qué onda. Mm, ya. Y luego, dudas, si tienen dudas, pregunten, chavos. Si algo he aprendido en la escritura es que ninguna duda es tonta, porque para la mayoría de nosotros bueno, de los que están presentes, es la primera vez que se van a poner a escribir y tratar de hacerlo súper profesional. El ejercicio de hoy va a ser un ejercicio suelto, es un ejercicio sencillo, es rápido y va a ser entretenido, van a ver. Y es así como que no necesitas mucha teoría para hacerlo, y esa parte también me gusta, pero sí van a necesitar ponerse de acuerdo y van a necesitar ir analizando como pensando ya como personajes, ¿no? Desde sus perspectivas. Y por último, hay que aprender a también reflexionar sobre las ideas y sobre conceptos. Ojo, yo no sé si han visto, si alguno de ustedes porque hay gente que nunca se ha paseado por la cineteca.
pero han visto la diferencia entre cine comercial, cine de arte. Yo sé que hay cine de arte en el cine ahorita, por ejemplo, hay un Cinépolis, un Cinemex, que no necesariamente tienes que ir a la cineteca para ver cine de arte, pero sí hay una diferencia abismal entre lo que se va a mostrar y la variedad en la cineteca a lo que vas a mostrar en Cinépolis, ¿sí? Yo no estoy esperando puro texto de cineteca, para que me entiendan los que han ido, para que me entiendan. Ni tampoco estoy esperando que sean críticas sociales y algo así muy, muy tórrido, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que escriban de lo que les guste. Y eso también quiero que quede claro. No estoy esperando que ustedes hagan algo que a mí me guste. Estoy esperando que hagan algo bien hecho desde cualquiera de los ámbitos posibles. No por escribir de que, es que pues a la maestra le gusta este género, lo voy a escribir y voy a sacar 100. No, no funciona así. Ni tampoco por hacer o sea, no te va a ayudar ni te va a perjudicar. Simple y sencillamente por eso vemos géneros de modo así general, para poder analizar cómo debe ser cada uno. De hecho, actualmente, o sea, no sé, si vieron ya la de Tren Bala, que acaba de salir en el cine, no es un solo género. Ahorita ya no nos vamos es horror y ya. O sea, bueno, es terror psicológico y no estoy hablando de esta película, ¿eh? Pero por ejemplo, en esta película, pues como que si te vas a verla, te sientes a verla, a veces dices, ¿qué es esto? O sea, es como entre, entre acción, comedia, algo de drama, no sé, o sea, los géneros se mezclan, pero hay que saber mezclarlos bien, ¿sale? Y bueno, por otra parte, quiero que sepan cómo les voy a estar evaluando este semestre. Ya que estén activados nuestros nexos, van a poder descargar lo que es la forma de evaluación. La forma de evaluación, muchachos, es un documento en el que viene descrito el proyecto final, es una de portada roja, pero también tengo una forma de evaluación de guionismo para que ustedes la puedan ver. Permítanme para abrirla y que puedan, yo se las puedo mostrar. Ahí voy. Y para irlos conociendo un poquito, que ya hablé yo media hora, un poquito menos, porque de repente viene gente aquí a la oficina y dependiendo del asunto es que si urge, urge o lo vemos un poquito más tarde. La forma de evaluación, ok, ya. En la forma de evaluación, yo lo que les pido a los estudiantes es que llenen si, que llenen el si el que están enterados de cómo voy a hacer en porcentajes cómo voy a evaluar sus ejercicios. Les voy platicando. En el primer parcial, muchachos, si quieren anotar, si no, digo, lo van a ver ahí en la forma de evaluación tal cual. Cuando nosotros estemos haciendo el primer guión mensual, muchachos, vamos a poder ver que normalmente tenemos en algunas materias exámenes parciales, en otros tenemos proyectos. En este en particular, lo que vamos a tener es un proyecto, un subproyecto. O sea, no es la primera parte de mi guión final, no. Vamos a hacer una serie de ejercicios que prácticamente lo voy a contar como asistencia. O sea, no tienen valor. Lo que vas a hacer hoy, el valor que tiene es que vas mejorando para cuando llega lo que tienes que hacer, que es el primer parcial, el primer guión que van a hacer. Y es independiente del segundo guión y del tercero. Tomen nota, el primer guión que ustedes van a hacer, muchachos, es un guión en el que van a hacer eh, van a hacer una historia de 1 a 5 páginas, pero en formato de guión. Y, por ejemplo, no es lo mismo a cuando hacen prosa, es decir, cuando ves la narrativa de un cuento que es todo seguido y dices, 5 páginas son un chorro. En guión, así se va, porque los diálogos van incluso como centraditos y te comen mucho espacio. Entonces, una página de puro texto, podríamos decir que equivale como a 2 y media de guión, ¿ok? Entonces, y depende de qué tantos hechos hayas puesto en esa narración. Eh, entonces, sí hay que aprender a hacer historias buenas y chiquititas, o sea, cortitas.
El primer mes así va a ser la extensión. El segundo mes vamos a hacer un guión con una extensión máxima de 10 páginas, sin incluir portada. Y el último es de extensión libre, puede ser chiquito, puede ser largo. ¿Por qué en el primero dicen algunos? No, es que me están atando de manos, o sea, pues es muy poquito lo que voy a escribir y es en equipo. Digo, por una parte dices, qué padre, pero tiene que estar bien hecho. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Lo que pasa es que en ese guión, yo lo que quiero que ustedes hagan es que pongan, em, pues en lo que nos hayamos centrado, por ejemplo, ya en algún género en particular y que sí sea una historia con un conflicto, con necesidad y deseo, o sea, con varios elementos que vamos a ver ahorita. ¿Hay algún comentario? No, por el momento no. Bueno, vamos a empezar con la teoría. Ahorita les voy a pasar, como les digo, la forma de evaluación en sí, es 20, 20, ok, 20 el primer guión mensual, 20 el segundo guión mensual. Luego tienen un ejercicio que vale 10 puntos, chavos. Ese ejercicio es, digamos, como el trabajo previo al guión final y el guión final vale 50 puntos, ¿va? Entonces, es más, se los voy a dejar aquí por escrito como quiera para que lo sepan, porque necesito que descarguen de Nexus una vez que se les active en Nexus esta liga y la contesten. Entonces, la calificación del semestre va así. 20% primer parcial, 20% segundo parcial y por último, ¿quién? 10 páginas. ¿Cuál era la extensión máxima del segundo guión? 10 páginas. 20 el segundo parcial, 20%. De nada. Y el último parcial, muchachos, 10% va a ser de trabajo previo del proyecto final y un 50% el guión final. Ahí se los publiqué como quiera para que todo el mundo lo tenga a la mano después, cuando digan cómo era o cuánto era. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la información que les quiero presentar para el día de hoy. Y en unos momentitos vamos a hacer equipos. ¿Sale? Participaciones. Ya. Ahí ve. Técnicas narrativas y microficciones. Les voy a dejar la liga para que ustedes también puedan acceder al mismo tiempo que yo, aunque yo voy a compartir pantalla. Ahí está la liga, la pueden abrir en lo que yo comparto pantalla para que la puedan ver. Aquí está. Porque la letra sí está un poco pequeña, entonces así la pueden ver mejor desde sus máquinas. Érase una vez. Chavos, cuando nosotros escribimos una historia, fíjense bien lo que les voy a decir. Esto que voy a decir a continuación es el corazón de todo el curso, ¿ok? O sea, lo voy a decir desde el día 1 hasta el último día. Pero pongan atención, porque hay quien la agarra así desde la primera y hay quien no. Entonces ahí va. Nosotros tenemos que entender que cuando vamos a hacer una historia, lo primero que debemos desarrollar es una premisa. ¿Qué es una premisa? ¿Qué piensan que sea una premisa? Como por así decirlo, una historia más pequeña o un resumen de la historia que vamos a hacer. Más o menos, por ahí va la idea, ¿bien? Una presentación, es otra manera de decirlo. Ajá, ¿qué más? Los leo. ¿De qué va a tratar la historia? Sí, sí, sí. ¿De lo que va a tratar la historia? Sí, perfecto. Sí, sí, una premisa es, dime de qué trata tu historia. Perfectamente. A lo mejor no todo el mundo es tan purista, porque va a haber quien te diga, sí, es como un resumen, y de qué trata, está bien. Pero para que nos quede bien claro y empecemos a construir historias de la manera más precisa posible, y precisa no me refiero así como cuadrada, sino que no se nos pase nada de lo importante que debe llevar hasta una historia chiquitita, ¿sí? Les voy a dar la definición que tengo aquí de premisa para ustedes. Una premisa, ¿sí?
es una oración, esto es un enunciado que resume, como bien acaban de decirlo, una historia. Pero ojo, porque hay quien escribe, no, la historia es de una joven que se perdió en un hospital psiquiátrico y no encontraba la salida y luego bla, 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 bla. Entonces, eso no necesariamente tiene que ser un resumen y es muy largo y dices muchas cosas de la historia. Por eso hay una diferencia entre trama, que es de qué trata la historia, dime en general, a resumen, en poco, dime de qué trata, a una premisa. La premisa es más precisa. Es una oración, aquí les puse la definición, que resume una historia respondiendo estas 4 preguntas, jóvenes. 4. ¿Quién hace qué? ¿Para conseguir qué? Algunos escritores ahí la dejan en 3. ¿Quién hace qué para conseguir qué? Y la última, ¿por qué lo hace? De hecho, esta es la diferenciación en este curso. El que cuando tú ves desarrollo de análisis de personaje, de la psique del personaje, el personaje tiene que tener algún motivo, o sea, no lo hace nada más porque sí. En los cuentos para niños puede ser que sea nomás porque sí, porque es víctima de las circunstancias. En las historias para adultos también, pero las historias, por ejemplo, que tienen mucho que ver con géneros que sé que aquí gustan, como son ciencia ficción, como que tienen que ver con magia, ¿no? O que, por ejemplo, algunas históricas incluso, o dramáticas, todas normalmente tienen un porqué del personaje. Entonces, estas 4 cosas, sin rollo, es tu premisa, ¿ok? Hay gente que cree, jóvenes, que las historias están bien fregonas porque dicen, es que a mí me gusta la idea de pensar que mi personaje está en una galaxia lejana o es en un país en el que el socialismo, no sé qué, y empiezan a hablarme de cuestiones políticas, empiezan a hablarme a veces de contextos o escenarios fantásticos, muy elaborados, que suena muy interesante, pero luego no saben bien quién va a ser el protagonista o quiénes van a ser los protagonistas y no les ponen un conflicto interno, nada más un conflicto externo. O piensan de que porque se imaginan el escenario bien fregón, ya por eso la historia es buena. Y no, es una mezcla de estas 4 cosas. ¿Quién? O sea, ¿por qué esa persona? ¿A poco no, jóvenes? ¿Cuántas historias de anime no son así? Ah, pues es que es un chavo que está solo. Y está solo porque el papá lo abandonó, no lo quería, era huérfano o es el rechazado. ¿Cuántas historias no hemos visto así? Entonces es una persona que necesita empoderamiento. Y luego, ¿qué hace? Pues tiene que demostrar a los demás que, no sé, la misión que le pongan. Se va a meter en el cuerpo de unos robots que son como unos ángeles o no sé qué. O puedes decir, no, pues tiene que demostrar que es el mejor de la aldea, el más valiente, el más fregón. O tiene que ir a buscar las esferas del dragón para no sé qué. Para conseguir qué, no sé, revivir a alguien, la vida eterna, vengar a tal persona, lo que ustedes quieran. Casi siempre cuando es el perfil que les acabo de decir de personaje no empoderado, lo que quiere demostrar que es valioso y es el mejor. ¿Y por qué lo hace? Pues para demostrarse a sí mismo que vale o cosas así. Entonces, puedes tener una historia así, con un conflicto interesante y me puedes poner el personaje que necesita empoderamiento, que necesita demostrarle al mundo y a sí mismo que vale, y pónmelo a lo mejor históricamente con un granjero pobre en su casa en 1500, no, 1400, en el año 1400. También me lo puedes poner como un caballero andante en otro siglo, durante el medievo, o me lo puedes poner y que tiene que probarse lo mismo, ¿sí? Que quiere ser caballero y no puede porque a lo mejor nació en una condición social que no lo permite. O puedes poner a un ingeniero que no consigue trabajo porque dicen que no sé qué. O sea, los contextos bien diferentes. O un extraterrestre que tiene que demostrar exactamente lo mismo. O sea, entonces el personaje sí te va a permitir el cambiarlo a diferentes contextos, pues el jugar con los hechos que van a rodearlo y con las oportunidades que va a tener. Pero si tú nada más pones un extraterrestre, está en una batalla y pelea, o sea, yo siempre voy a preguntar, ¿y eso qué? ¿No? ¿Para conseguir qué? ¿Y por qué lo hace? El para conseguir qué, jóvenes, mira, el quién, con que me digas el nombre de fulanito y a lo mejor una característica es suficiente. Hace que me refiero a la premisa, no a todo el desarrollo de la historia. Hace que, ¿cuál es su misión? Punto. ¿Sí? O qué tiene que hacer, qué le encargan.
¿Para conseguir qué? Para conseguir, o sea, el hace que se refiere a la travesía, a los enfrentamientos que va a tener consigo mismo, con el mundo, con su problemática. ¿Para conseguir qué? Pues ya es el objetivo. En videojuegos es como cuando dices, pues porque tiene que matar, tiene que vengar, tiene que recolectar, tiene que ser el primero, tiene que defender, tiene que idear, tiene que rescatar, algo así. O sea, es muy, para conseguir que normalmente es algo, es una meta, en pocas palabras. Y el por qué lo hace ya es que le duele al personaje. Siempre es que le duele al personaje emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, si quieren, porque lo hace. ¿Puede tener más de un objetivo tu personaje? Sí. ¿Puedes tener más de un protagonista? Sí. Si tienes un protagonista, puede tener más de un por qué lo hace, o sea, que le duele la moral y le duele también sus emociones, sí. O sea, pueden ser varias cosas. Entre más cosas le pongas, pues obviamente se hace más grande la historia. Puede ser muy interesante, pero hay que resolver los conflictos. ¿Ok? Dos cosas que quiero que tengan así que apunten en algún lado, porque van a ser importantes para este curso y no todo lo puse en las presentaciones. Uno, eviten el lugar común. ¿Qué es el lugar común? Las historias que ya es refrito, el refrito, el refrito. Con esto no quiero decir que no puedan escribir sobre héroes. Claro que sí, pero traten de evitar las historias que son el copy-paste. Hace tiempo, yo he reestructurado el curso conforme pasan los semestres y dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Los temas siguen siendo los mismos, los ejercicios van cambiando o bien los voy adecuando. Resulta que de repente me ha tocado, muchachos, que cuando estoy dando el curso, alguien dice, yo quiero hacer hacer una historia en la que el personaje sea lo que les dije, o sea, alguien que tiene que demostrarle a los demás que vale, es la típica, ¿no? Tipo un Harry Potter, tipo un Naruto, tipo, ¿sí me explico? Entonces dicen, no está mal, no estoy diciendo que no sirva, de hecho, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, Naruto es considerado como uno de los mejores cómics, no estoy hablando ya de la animación en sí, los mejores cómics de mejor contexto y más profundos a nivel internacional. ¿Quién lo tiene clasificado así? Bachillerato Internacional entre sus textos de literatura, para su información. Pero, por ejemplo, yo me refiero a que si vas a poner a alguien que tiene que superar a lo mejor tanto sus capacidades físicas como que todo el mundo lo haga menos o no siente el apoyo de su alrededor, entonces necesitas buscar que para conseguir qué y por qué lo hace varíen un poquito. Porque, por ejemplo, casi siempre es el conflicto con el papá. No está mal, pero, o con su falta de padres, como les digo, Harry Potter, o sea, entonces no está mal, claro, son historias que tú puedes cambiar y jugar con eso, pero trata de que no se parezca mucho a algo que sea muy popular, eso sí, ¿va? Porque el héroe siempre vende, casi siempre, pero depende también de la población. Actualmente, yo, por ejemplo, les enseño en esta clase de que hacer cosas originales, pero también les enseño que vende, porque hay veces en que lo que vende no es hiper profundo. Entonces ya ustedes seleccionan qué quieren hacer con lo que ya saben que pueden hacer, ¿sí? Porque hay gente que dice, a mí lo que me importa es tener una historia base que sepa que venda y ya. No me importa que sea la que cambie el conocimiento y o que sea un canon después, también se vale. Entonces, les decía, traten de evitar el lugar común. Lugar común no es un mismo lugar donde todos se encuentren. Lugar común, se refiere a, le llamamos nosotros a lo que, en lenguaje coloquial, lo que está chuteado, al cliché, ¿sale? Al cliché. Traten de evitar el cliché. ¿Dónde sí se va a usar cliché? En comedia, pero no abusen, porque luego queda así medio chavo. Después, tenemos, bueno, evitar clichés, una. Dos, pregunta típica que me dicen, ¿puedo matar a mi personaje principal? Sí, sí puedes, al protagonista. Pero si muere, esta es regla de oro. Tiene que tener un impacto su muerte en los de alrededor. ¿Sale?
No un impacto de la lagrimita y ya, no, o sea que logró un cambio social, todo el mundo tuvo que evolucionar porque él se murió, no nada más lo maté y ya. Porque hay muchos chavos que empiezan a escribir y al principio se sienten muy originales porque dicen, va a sufrir mucho mi personaje y al final lo voy a matar. Entonces, eso es algo mal hecho, en pocas palabras. Si no tiene un impacto en los demás. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hay gente que trasciende mediante la muerte. Si han visto películas, esta es viejísima, pero es buenísima. Gladiador. Véanla si pueden. Es un personaje que, qué pena, muere al final. Spoiler. Pero su muerte, o por ejemplo, Corazón Valiente, que es más vieja todavía, pero que son clásicos, son héroes que sabes que murieron por la guerra, por algo mejor, y trascienden por eso. Entonces, o eso ayuda a que más gente se prenda y se vaya a la guerra, no es nada más así como que, ay, se murió y ya. Entonces, incluso La vida es bella, por favor, véanla si no la han visto. Muy buena película. Muy bien. Entonces, tenemos que cuando nosotros hacemos una historia, lo primero que vamos a tener que pensar es una premisa. No me la adornen. No me pongan en el siglo no sé qué, después antes de Cristo, había una batalla entre, no estamos en Star Wars que me vas a dar, que no es una película esto todavía, que me vas a dar mucho contexto histórico. No, la premisa es una oración. Ya después lo puedes poner en Marte, lo puedes hacer un zombie, lo puedes transformar en hombre lobo, en lo que tú quieras al protagonista. Pero su conflicto tiene que ser importante. Ok, vamos a tener algunas técnicas narrativas, porque nosotros vamos a empezar escribiendo cuentos, ¿se acuerdan? Algo chiquito. Y luego ya vamos a pasar al guión en el primer mes, no se apuren. Primero vamos a aprender cuáles son las 4 técnicas narrativas base. Narrar quiere decir que yo voy a contar hechos. Te voy a decir, primero el personaje se levantó, se lavó los dientes, se metió a bañar, desayunó, se fue a la escuela. O sea, eso es ir narrando, es ir relatando hechos. Si le vas describiendo de que se despertó una fría mañana de invierno, desperezándose lentamente, no quería salir de las cobijas y luego se acordó de que si no se levantaba temprano no iba a haber agua. Entonces, ahí mezclo narración con descripción, ¿sí? Descripción, tuve diciendo tanto físicamente, anímicamente y con una serie de adverbios cómo van sucediendo las cosas. El diálogo es bien importante. Chavos, no usen diálogo si no es necesario. Algo que debieron haber visto en cine el semestre pasado es que cuando tú decides que un personaje va a hablar, es porque tiene algo importante que decir. Yo sé que eso no es lo común. Nosotros hablamos así a lo menso a veces, ¿no? Porque tienes ganas de hablar o porque quieres decir algo. En redes sociales lo hacemos todo el tiempo. O sea, ponemos signos, caritas, y texto random. Aquí no puede ser así, random aleatorio. Por ejemplo, aquí si un personaje va a hablar es porque necesita hablar. El cine es de mejor calidad a ojo de los artistas si no hay tanto diálogo, ¿sí? Depende de quién sea el público también. O sea, los niños chiquitos tienes que hablar y tienes que hablar lo que el personaje está haciendo. Por ejemplo, Elmo se va a abrochar los zapatos y lo ves abrochándose los zapatos. Y tú dices, pero no puedes estar diciendo que el personaje que está con miedo en el bosque, que lo están persiguiendo, un monstruo, y tú decir, estoy teniendo miedo, me voy a esconder. Pues claro que no, eso no se hace. Y parece obvio, a menos de que sea algo de risa, vaya, o algo cómico, comedia. Entonces, los diálogos que van a tener, los monólogos, los soliloquios, diálogos con otra persona, otro personaje, necesitan que sean pensados y que sean necesarios. No pierdan, si les estoy diciendo que son 5 páginas el primer entregable, no pierdan el, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? No. Pongan una descripción de que el personaje ya está ahí en el momento, de que solamente diga lo que sea importante que el público sepa. Si no, no lo pongan. Vamos a tener una clase especial en la que les voy a enseñar a hacer diálogos. Pero eso ya es al final. No viene ahí entre las cosas, pero sí está entre lo que tenemos que ver, de técnicas creativas al final. Monólogo. El monólogo es cuando un personaje habla hacia el público. Sus inicios estuvieron en el teatro, pero el chiste es que es una reflexión para sí. No lo están escuchando los demás personajes.
Es como cuando hablamos solos, pero reflexionando. Esa es la diferencia. No nada más de que "Ay, tengo calor". No, ese sería soliloquio. Si no le estoy diciendo a nadie, estoy sola y estoy diciendo eso, ese es soliloquio. Monólogo sería, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí me explico? Eso es diferente. O sea, el contenido, lo que está diciendo y que se lo estoy diciendo al público en otro personaje, eso es. El mensaje, bueno, estas son las 4 técnicas narrativas: narración, descripción, diálogo y monólogo. No trae título, así que apúntenle en algún lado que a eso me refería aquí, como quiera viene acá arriba. Esto va a ser importante: mensaje y valores. Aquí debería decir filosófico, no filosófico, ¿ok? Primero que nada, tu historia, la que sea que hagas, sobre todo primero y segundo parcial, tiene que traer mensaje. Y por mensaje no me refiero a una moraleja, chavos. Mensaje puede ser la gente, o sea, no existe el infierno está aquí, somos todos. Jean-Paul Sartre o Sartre, ¿ok? En una obra de teatro a puerta cerrada, eso es lo que nos dice. El infierno son los demás. Entonces dices, ah, Chihuahua, esa no es una moraleja per se. Pues no, porque no todo tiene que ser moraleja, chavos. El mensaje puede ser, la gente es súper cruel y nadie te va a salvar, tienes que hacerlo solo. Bien nefasta que amaneció y va. Pero bueno, ese tipo de cosas. O puede ser que alguien te diga, no, la amistad sí es importante. O hay gente que vive su vida en automático. O sea, esos son mensajes, son ideas, son posturas que uno puede tomar. Tus primeros textos del primer parcial no tienen que tener unas cosas así súper profundas, o sea, unos mensajes muy, muy profundos, pero siempre tienes que decir algo. Estamos hablando, estamos lanzando mensajes todo el tiempo. Entonces, vamos a ver qué mensajes son los que a ustedes les atraen. El cochiloco. También dijo eso. Ok. Sí, yo sé que no necesariamente tiene que ser Sartre. A veces a veces son otros personajes de la farándula o de diferentes medios. Entonces, chavos, sí es importante que ustedes piensen. Hay veces en que dices, "Ah, hombre, es que me da una flojera escribir", o es que me da miedo, es que no sé, o no se me ocurre nada. Hay gente que dice que a lo que más miedo le tiene la gente es como, bueno, hay varias cosas. Uno es el silencio. Hay gente que no se puede quedar tratando de no pensar en nada, o de no hablar, o de no estar escuchando, o de no tener el celular, así. O sea, hay gente que le tiene miedo al silencio, a estar solo consigo mismo. Pero también hay gente que le da miedo, chavos, la hoja en blanco, porque dicen, ¿y ahora? ¿Cómo la lleno? ¿Sí? En la pantalla, pues no la tendrás físicamente, pero es como lleno 5 páginas, a veces piensan eso. Entonces, no se trata de llenar, se trata de, dime en qué crees que quieres transmitir, qué es lo que te interesa. Y puede haber diferentes géneros, chavos. O sea, yo me acuerdo del primer taller que di aquí en la universidad, no fue como una clase, fue en el CECI, y había un chavo que quería escribir acerca de que todos eran como vacas que iban al matadero y tenía así como una historia así, muy, muy profunda, ¿no? Muy, muy artística. Pero había quien tenía la historia de un niño que estaba enfermo como de cáncer y que quería ser astronauta y cómo sus papás hicieron que de alguna manera su deseo se hiciera realidad y que su espíritu sí llega a la luna, o sea, fantasía, ¿verdad? Y drama. Entonces, cada quien tenía diferentes cosas e hicieron historias bien bonitas. Entonces, una chava que se autodescubría frente al espejo, o sea, bien, bien diferentes. Entonces, yo lo que valoro es cómo ustedes, lo que yo les voy enseñando, lo van plasmando en cualquier género y lo vamos viendo. Entonces, sí traten de preferencia de ir pensando así como que, ¿en qué creo yo? ¿O qué me molesta de la sociedad? Y lo voy poniendo o en serio o ridiculizándolo y se convierte en comedia. Exageren, exageren, exageren y piensen lo peor que puede pasar. Se transforma en comedia. Y valores. Ojo, por valores me refiero a que tu texto tienes que pensar, ¿este texto va a ser valioso, sí o no? Yo tuve un maestro de cine hace muchos años. Me acuerdo qué clase estaba tomando con él en ese entonces, porque tomé talleres y cosas. Pero me acuerdo mucho, se llama José Luis Solís Olivares. Él es director de cine, es escritor, es artista. Él nos comentaba alguna vez que tu historia, el medidor que él tenía para saber si tu historia podía trascender, no era tanto que si, a menos de que fuera un parteaguas en efectos especiales o algo así, que pudiera ser recordada por tecnología, si quitan de la tecnología un poquito y piensan en la historia per se, lo que comentaba era,
pon la premisa con estos, quién hace qué para conseguir qué. Yo ya le agregué el por qué lo hace, pero bueno, en estas 4. Pones esas 4 cosas y dices, esta historia, sin dar mucho detalle del contexto, esta historia de este personaje, la puedes poner 100 años antes y funcionaría, 100 años después y funcionaría, y entonces, pues sí, porque la humanidad normalmente tiene los mismos intereses, tiene las mismas, normalmente vivimos los mismos problemas, nada más que en diferentes contextos, entonces sí podría ser, entonces probablemente perdure en el tiempo y sea valiosa por su mensaje o por lo que quieras. Pero hay diferentes tipos de valor. Están los valores morales, que son las moralejas, pero si las quitan un poquito, también puede haber que tú analices, por ejemplo, el papel del hipócrita, el papel o sea, no nada más los valores, sino los antivalores. De hecho, chavos, ahorita más que ser aceptados los héroes, los antihéroes suelen ser más socorridos. ¿Por qué les gustan más al público actual los antihéroes? Pues por la diferencia en la escala de valores actual. O sea, antes eran los valores más de sacrificio, los valores judio-cristianos, ahorita los valores han cambiado mucho y no quiere decir que no haya, es otra escala de valores, ¿sí? Entonces, el mensaje que quieras dar más por qué quieres que tu historia sea valiosa puede ayudarte a hacer una historia todavía más, con más cuerpo y que sea más interesante. Valores filosóficos es cómo la gente vive su vida, valor catártico, estos son algunos, hay muchas más clasificaciones. Por ejemplo, valor histórico, bueno, valor catártico, ¿qué es? O sea, que tenga valor de que te ayude o como a sacar el estrés. Por ejemplo, las obras los guiones de comedia. O por ejemplo, incluso cuando es algún drama así muy intenso y que llora la gente o así, ¿no? También está el valor histórico. El valor histórico no viene aquí enlistado, pero hay gente que hace como novela histórica o hace guiones para películas donde te dan su interpretación de una época. Hay un chorro ahorita, si tú abres Netflix, que yo sé que ya tampoco es tan socorrido, pero hay muchas películas así de época, ¿no? Novelas de época, que se basan en hechos históricos o en momentos históricos y hacen como su versión. Entonces, todo esto puede ser interesante para nosotros, son como cositas en las que nos tenemos que ir fijando cuando queramos escribir. Qué risa con el cochilo. Vamos a seguirle. Entonces, bueno, eso es lo primero, técnicas que tenemos que tener ahí en cuenta. Y a continuación les voy a explicar un poquito acerca de lo que es el microcuento, chavos. ¿Qué es el microcuento? Dame un segundito y se los comparto. Aquí ya les puse la presentación, como se abren ventanitas aquí. Ya está. Ya les pasé otra liga. Un cuento chiquito, gracias Jesús. Sí, sí, es un cuento chiquito tal cual. Esto no tiene así mucha vuelta de hoja. Si por ahí hay alguna persona que ha estudiado letras, espérenme tantito. Porque resulta que, ok, los de letras no piensan que minicuento, microcuento, cuento corto sean lo mismo. Y tienen razón. Para nosotros y fines prácticos, le voy a llamar minicuento, microcuento, y a mí sí me da lo mismo, qué pena. Ahorita les voy a decir las definiciones y las diferencias, pero yo quiero que alguna de estas opciones que les voy a presentar a continuación, ustedes las utilicen. En la premisa sí me puse muy así, porque es, digamos, la columna vertebral que les va a ayudar a hacer una historia interesante. Pero la extensión en cuanto a número de palabras de un cuento, no se me hace así como que les vaya a perjudicar o a beneficiar mucho en esta clase. O sea, realmente es como enseñarles a hacer cuentos chiquitos, es lo que quiero ahorita, ¿sale? Entonces, hay historias chiquitas. Si pueden meter un mensaje que puede ser valioso por alguna situación, la historia que ustedes quieran contar, que me digan quién hace qué para conseguir qué y por qué lo hacen un cuento chiquito, no van a batallar. Normalmente batallamos porque el primer día que estamos escribiendo, no se me mortifiquen. Ahorita no van a escribir ustedes un microcuento ni un minicuento, pero les voy a explicar qué es. Cuando yo estaba en secundaria, me acuerdo que me leyeron este cuento. Cuando despertó
El dinosaurio todavía está allí, de Augusto Monterroso. Y me decían, es que es el cuento más pequeño del mundo. Ya hay gente que dice que hay cuentos más chiquitos. Y ustedes podrán decirme, ese cuento no tiene todo. Bueno, déjenme les digo una cosa. Hay veces en que los autores ya escriben mucho acerca de algún género o con algún mensaje particular. Por ejemplo, si ustedes conocen al escritor Catón, sabrán que es súper sonado en el periódico. Yo sé que ustedes no leen normalmente periódico en físico, pero mucha gente a su alrededor en algún momento tal vez sí lo llegó a leer y debieron de haberlo escuchado. Tiene libros publicados. Él escribía mucho sobre política y vida cotidiana o vida cotidiana. Entonces, vamos a suponer que si escribía sobre política, nosotros leíamos sus textos y si lo leías en otro lado, no en el periódico, un texto de él, decías, sí, porque a él le gusta el tema de política. Entonces, por ejemplo, si alguien ve tema de política y sabe que a los dinosaurios le dicen a la gente que ya tiene mucho tiempo en la política, bueno, ya entenderían qué onda. Este no es Catón, pero hay veces en que hay saber más o menos algo del autor y cuál es su experiencia o de qué escribe, también te da un poquito más de contexto. Entonces, qué debe tener un mini cuento o qué tipos de cuentos chiquitos tenemos actualmente? No se tienen que machetear nada porque aquí no hay exámenes. Se tienen que poner atención porque lo que yo les digo inmediatamente o lo aplicamos o lo comentamos. Entonces, ya les dije que si estuviéramos en letras o algo así, sí veríamos como diferencias muy particulares, no solamente en extensión de cada uno de estos textos. Sin embargo, aquí nada más se los paso el costo de que existen y hay diferentes, incluso hay diferencias entre la gente que se dedica a la teoría literaria para decirte qué es cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos el microrrelato, textos menores a 200 palabras. Pero si se fijan, enfrente está la minificción, tiene otro nombre, y texto con mayor peso en la narrativa, o sea, son textos más profundos según esto. Pero hay gente que dice, oye, pues yo hago microrelatos y son profundos. Entonces, por eso les digo que ahí empiezan los debates. Pero bueno, extensión menor a 200 palabras. Entonces, se parecen mucho. Yo no me voy a poner a contar aquí palabras que ustedes hagan. Ahí les voy a dar aproximados por renglones en texto de Word de qué es lo que van a hacer. Mini relato, otra variante del microrelato. Mini cuento. Yo normalmente les digo mini cuento o microficción a lo que hacemos aquí. Mini cuento, en pocas palabras, cuentos cortos, chiquititos. Tiene sentido alegórico, es decir, que ustedes están diciendo un personaje, no sé, puede ser de fantasía o puede ser que te estés refiriendo a una realidad como ahorita, usando la palabra dinosaurio, porque no sea un dinosaurio literal lo que estés viendo. Paródico o parabólico. Extensión menor a 400 palabras, cuentos menores a 5 líneas. Yo normalmente les pido cuentos de 5 líneas para empezar. Y ficción súbita, cuentos clásicos entre 1000 y 2000 palabras, también conocidos como cuentos ultracortos o cuentos cortos. Los cuentos cortos normalmente, nosotros nos vamos a centrar en dos categorías. El mini cuento, que son cuentos de 5 renglones, más o menos. Y la ficción súbita, yo le llamo el cuento corto, que es un cuento de una página. ¿Sí? Estas características sí son importantes, chavos. Estas características son importantes en comparación a los otros nombres de los tipos de cuentos. Yo le voy a decir mini cuento a todo lo que hagamos aquí, prácticamente, porque son cuentos chiquitos que vamos a empezar a practicar a hacer. Pero estas características nos pueden ayudar para decir, ¿y que voy a relatar en 5 renglones o cómo le hago? Son algunas características. La principal es la brevedad. Pues, tienes que narrar un relato que sea rapidito. O sea, por ejemplo, si yo quiero contar que la vida de alguien es monótona y voy a hacer un mini cuento, no necesitaría necesariamente decir, la persona se levantó en su día cansado, o sea, ya ahí estoy perdiendo el tiempo, ¿ok? Y tendría que centrarme en otro momento de su vida o en actividades repetitivas para que podamos ir, buscando ese efecto de que sentamos la monotonía sin tener que hacer la descripción. Imagínense, nada más en describir lo que hizo en la mañana, ya se nos fueron, hizo lo mismo, hizo lo mismo, hizo lo mismo, ya se nos fueron 3 renglones. Entonces, hay que buscar imágenes, chavos, que nos ayuden a hacer las cosas más chiquititas, más concisas, ¿sí?
concisa, directa y que a lo mejor una acción nos ayude a condensar una imagen. O sea, que en poquito nos refiramos a varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir en un texto chiquito, con una frase, pegarle a estas tres? Podemos poner algo así como, en lugar de decir la persona se levantó, se bañó, se lavó los dientes, levantarse, bañarse, lavarse los dientes, levantarse, ahí ya perdí mucho. Podría, no sé, a lo mejor narro cada una de esas cosas, pero una sola vez y luego otra vez levantarse, de nuevo mirarse al espejo, una vez más lavarse los dientes, nuevamente desayunar pan con lo mismo para, no sé, para morir de repente y quedar en el olvido. Bien intenso. Espérenme. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que hay un trasfondo de cómo puedes usar las palabras para ya ir dando la idea de monotonía sin poner 10 veces la misma oración. Denme un segundo, por favor. Listo. Muy bien. No sé si más o menos agarraron la idea. O sea, si yo quería decir que la monotonía iba a ser triste al final, digo, tendría que trabajar obviamente lo último porque si suena así muy chafillo. No, no me gustó cómo está planteado, pero es una idea. O sea, el cómo uso las palabras para en poquito tratar de decir, oye, está haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Y luego, bueno, elipsis y epifanía. La epifanía es la manera en que a veces la gente, espérame, revelación repentina de una verdad narrativa para el personaje o el lector. La epifanía es cuando o le cae el 20 al lector o a la persona de algo. Normalmente en un cuento corto o mini cuento lo que hacemos es en el final, damos un giro así inesperado y la gente se queda, ¿qué onda? Y les llama mucho la atención. Entonces, las epifanías suelen ayudarnos mucho al final de que a alguien le cae el 20. O sea, así es como cierras a veces los cuentos de, tuvo una, no sé, si yo quería matar al personaje, y que les dije, normalmente traten de que no se muera, pero si voy a hacer un texto dramático y, bueno, a lo mejor no lo mato, pero sí, tendría que pensar en qué voy a hacer con él para demostrar que esa monotonía fue mala o tantos años, ¿no? Habría que pensar muy bien ahí cómo lo voy a manejar. Pero epifanía es eso, o que le caiga el 20 o que el lector descubra o el público descubra algo del personaje, una revelación. Y elipsis es eliminar, es como los tres puntitos. Cuando tú estás escribiendo, que deberían de ser 3 o 5, hay gente que se arranca poniendo puntitos. Por favor, no hagan eso. Como también soy editora, es así como, digo, yo cometo errores ahí, como les dije ahorita, filosófico, y ya sé que ahí están, pero por decir ya no lo he cambiado. Pero no usen indiscriminadamente los puntos suspensivos, chavos. Puntos suspensivos, para quien sí sabe, quiere decir que estás omitiendo algo, que estás haciendo un silencio. Por ejemplo, si alguien te dice hola con 3 puntos suspensivos, alguien que supiera leerlos y lo que significa, puede decir que está enojado conmigo porque está omitiendo algo, me está aplicando como la ley del hielo que está pasando. Entonces, tienen un sentido. No los pongan así nada más, por favor, cuando escriban. Y aquí no me refiero a poner puntos suspensivos en un texto, porque esos 3 puntos se llaman elipsis, que es para hacer un silencio o omisión. En este caso es, no me pongan, por ejemplo, toda una historia desde que el personaje amanece hasta que se acuesta necesariamente. O sea, váyanse directo a la escena donde, por ejemplo, imagínense que sea una historia que están haciendo de 2 enamorados que se quieren escapar. Entonces, si se van a escapar, a lo mejor pueden empezar con la escena y la plática que a la chava, imagínense que la historia empiece, si fuera un guión,
en que una chica recibe un mensaje de texto donde dice paso por ti a tal hora y que así empiece con esa escena. Y no tengas que decir, fulanita, ¿quieres ser mi novia? Sutanito, sí, quiero ser tu novia. Y así. O sea, brínquense cosas si es necesario, pero dejen solamente lo que sea útil para su historia y que ya ganche al espectador. De hecho, el espectador se gancha más cuando le lanzas un dato así interesante, no necesariamente morboso, pero sí que llame la atención. La gente se gancha más con eso. Y ya al final, también puedes hacer algunas omisiones, no tienen que ser al principio. Durante el desarrollo del texto también puede ser. Muy bien. En Nexus voy a subirles este texto que se llama La sangre medusa y de la página 67 a la 70 van a poder ver diferentes ejemplos, muchachos, de historias, de historias de mini cuentos para leer y que digan ustedes, ah, pues yo también podría hacer uno, a lo mejor no está tan complicado. Ayude también, así como la epifanía, el final sorpresa. Pero para que no lo vean inalcanzable, les voy a platicar. Hay algunos alumnos de multimedia que tuve un semestre que pedí hacer un librito. Empecé a hacer un librito, mejor dicho, con lo que ellos, les dije, ay, me gustaron mucho los minicuentos de este semestre, vamos a hacer un librito con eso. Y hicimos una compilación de sus obras y les voy a leer 2 o 3 para que ustedes lo puedan ver. Nada más déjenme, me acuerdo cómo se llama. Ah, Selfies. Porque me interesa que lo vean y me interesa que revisen que un estudiante también lo puede hacer. O sea, no tienes que ser súper profesional para intentarlo. El chiste está en intentarlo. Úsenlo para bien. Ah, ¿dónde quedó? Selfies. Aquí está. Ahí va. Este es un mini cuento. Mary tenía un corderito. Mary tenía un corderito. Mary tenía hambre. Mary ya no tiene un corderito. Este es un mini cuento. ¿Quién? Mary. ¿Hace qué? Se come al corderito. ¿Por qué? Porque pues tenía hambre. Eh, y, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace el mini cuento? Nos cuenta una historia. Cambia si le cambio de Mary a Sara, a Jorge, a Paul, porque cambia la historia. Porque esta historia puede hacernos reír, se nos puede hacer así esta ridícula, pero divertida. Y sí deja que por sí sola sea una historia de mini cuento. A ver, platíquenme, ¿qué opinan? Jódeme a ver. Bueno, ahí va. Lo que acentúa el que puede ser que digamos, o hace más impactante esta historia chiquita, es que Mary, muchachos, la de la historia original, nosotros sabemos que es una historia infantil y es una historia en la que nos dicen que hay una relación entre la oveja y la niña de amistad. Entonces el que se coma la oveja, pues sí, sí, sí ocasiona o la risa o se la bañó, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, por eso les digo que hay una diferencia entre utilizar un personaje, en este caso, eh, que ya puedes ubicar en otra historia o en otro género, y digamos, es como usar la palabra Romeo, o sea, el nombre, o decir Homero no Simpson, refiriéndome a Homero, el de la Ilíada y la Odisea. O sea, hay elementos, hay palabras o nombres que vamos a llamar, y se los voy a escribir aquí, intertexto. ¿Qué es un intertexto, chavos? ¿Qué creen que sea? Un intertexto es cuando tú agarras un personaje o, un elemento de una obra que ya está conocida y la usas en una nueva. Por ejemplo, si una caperucita, pues ya sabríamos a qué se refiere, pero no quiere decir que sea exactamente ese personaje, pero sí que ya por caperucita entendemos que va a ser una niña o una joven desobediente y que va a andar de rojo, punto. ¿Sí? Y que probablemente se vea ante una tentación de desobediencia. Entonces, usar un personaje y jalarlo para acá, para un texto nuevo, se llama lo convierte a ese personaje en un intertexto y
y ya nos ahorra tener que hablar más de que había una vez una niña que era medio de una oveja, o sea, no es necesario, porque ya estamos jugando con la información que el público conoce. Vámonos con algo diferente. Esta no, Omnipotente tampoco, Cena tampoco. Este, por ejemplo, El mundo es de ellas, de Itzel Anaid Nava Pérez. A él no le gusta ser el padre que trabaja fuera de casa. No le gusta hacer el mismo trabajo una y otra vez. Besar en la mejilla a su esposa, salir, esperar donde no es visto y regresar cuando le dan la indicación, siempre una y otra vez. Él no quiere esto. Él quiere quedarse en casa, cuidar a sus hijos, hacer la comida y platicar mientras come galletas. Pero no puede hacer nada, porque él es el único niño en el patio de juego y ellas son muchas y ellas dan miedo. Aquí, por ejemplo, jugamos con la parte de epifanía, de que sabemos que nos empiezan a presentar a un personaje que pensamos que es un hombre adulto encerrado en la monotonía, como les decía, pero resulta que nos estamos enfrentando a un niño, o sea, esa es la revelación que tenemos a un niño en un parque de juegos y entonces hace así como que tierno el texto. Eh, Puede ser esta de tiempos difíciles. Desconectarla fue una decisión difícil, pero necesaria. Ya no soportaba verla vivir conectada a esa máquina. Ya había perdido las esperanzas de que volviera, de que todo sería como antes. Yo estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de lo que ocurriera. Tiré de ese maldito enchufe y me quedé en silencio. Esperaba una confirmación de que había sido suficiente y esta llegó desde el segundo piso. ¿Por qué no hay internet?, preguntó una voz furiosa que salió de la recámara. Entonces aquí jugamos a veces y nos apoyamos en esto, en el título. Cuando empezamos, el título a veces nos ayuda a ya irnos contextualizando y aquí podemos ver que al principio podemos pensar que van a desconectar a una persona que está en life support con vida artificial, pero en realidad la decisión difícil es molestar a una persona que se la pasa conectada y que no está a la red y que no pone atención. Y Atrapado en mi cordura, este es otro, de Daniela Cordero. Ella es maestra ahorita, fue alumna. Yo no tengo, se llama Atrapado en mi locura. Yo no temo a los espectros o a la oscuridad. No temo a lo que los demás suelen temer. Yo le temo a mi mente, porque libre como es, me introduce en los más remotos espacios de la locura. Disfruta confundirme, disfruta torturarme, y al segundo después me consuela, me abraza y me reconforta. Sé que me miente, pero no sé cuándo lo hace. No sé cuándo lo hace. Me siento encerrado en una habitación de la que no puedo escapar. Hoy tengo frente a mí la llave que me liberará. Mi mente vuelve a atormentarme, solo para convencerme de abrir aquella puerta. Entre susurros de aliento me decido y coloco la llave alrededor de mi cuello. Entonces, está muy padre esta reflexión que está teniendo el personaje, este monólogo, en el que está hablando acerca de, juega con cómo se siente atrapado y cómo utilizamos el recurso que veíamos ahorita aquí en microcuento, que vamos a ubicar aquí, en la parte de condensación y que hablábamos de alegoría. ¿Se acuerdan? Que decíamos aquí que el minicuento tenía contenidos alegóricos, un sentido alegórico, es decir, que cuando yo les decía que es tipo una metáfora y que dice que la llave la va a colocar alrededor de su cuello, que está hablando de un suicidio. Entonces es otra manera de ponerlo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está claro? Ok, gracias, Diego. Muy bien. Todo bien, perfecto. Muy bien. Ojalá y nos habiliten Nexus rápido para poderles subir tanto esta parte que les estaba enseñando hace rato, técnicas narrativas y microficciones, y este texto de la sangre medusa, si lo quieren ver después, está padre. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Les voy a dar un break, pero antes de irnos al break, voy a hacer con ustedes lo siguiente, junto con ustedes. Voy a abrir varios canales y voy a agregar aquí un archivo nuevo. Déjenme subo el archivo. Cargar archivos. Ya tenía uno de equipos.
Permítanme tantito. Descargas. A ver si sí se descargó. Aquí están equipos. Vamos a hacer equipos para esta clase. Aquí dice que yo tengo... Yo sé que este documento ya viene lleno, ahorita lo borro. Son 46 alumnos en la clase. Entonces, vamos a tener 10 equipos. Mínimo, traten de que sean de 5 personas, por favor. Si alguien, digo, tengo 46, estoy consciente. Si un equipo queda de 6, pues, bueno, traten de que no sea lo ideal, ¿verdad? Que si se quieren repartir 4 o algo así, no sé, está bien. No tengo problema con que sean 6, pero se me hacen muchos. Aquí está. En este de equipos, vamos a meternos todos, por favor. No sé si está tardando en cargar porque todos nos metimos. ¿O qué sucede? ¿Qué dice? ¿Ya entré? Ok, muy bien. Ahí voy. Estoy tratando de entrar, pero está muy lenta mi red o algo pasa. Bueno, ¿por qué quería que entraran? Porque ahorita que me deje entrar a mí, no sé si me pueden ayudar a ir borrando los nombres. Quien ya esté ahí, borren todos los nombres que vean, nada más dejen los títulos de equipo, por favor. En lo que me deje entrar y les platico para qué son estos equipos. Estos equipos, chavos, tienen el objetivo de que durante este primer parcial, al menos en los ejercicios, trabajen juntos y ahí se van conociendo para el proyecto. Si no se sienten a gusto, van a poder cambiarse y hacer nuevos equipos sin problema. Pues no me está dejando verlo, qué triste. Si alguien me puede ayudar a ir borrando los nombres, avísenme cuando ya esté vacío, please. Déjenme ver si me puedo meter acá por el celular también. Ya está vacío. ¡Hey! Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ok. ¿Cuántos equipos vienen? Ya que no me dejo verlo. 7. Excelente. 9. Ok. No sean malitos. Pongan un equipo 10 de una vez a ver si se arma. Y vayan inscribiéndose en un equipo para trabajar, por favor. Nada más no borren gente. Que al cabo que es nada más para empezar con el ejercicio de hoy. Vamos a estar trabajando en los ejercicios. Acuérdense que no tienen puntuación, pero sí van a agarrar retroalimentación. Y si se hallan con los amigos, pues ya se pueden quedar en ese equipo para el parcial. Muy bien. Vayan llenándolo, please. Y yo voy a volver a tratar de cargarlo. Ahorita. Ah, ya me dejó ver. Gracias. Ahorita le contesto. Muy bien. Váyanse apuntando. Y vayan viendo que sí permanezca su nombre porque una vez sí me pasó que alguien dijo, me borraron, yo no sabía. Muy bien, ustedes váyanse apuntando. Entonces, ya estoy más tranquila. Muchas gracias por ayudarme. Y mientras ustedes ven eso, voy a publicarles una actividad que espero sea de su agrado. Normalmente les gusta mucho. Por eso esta actividad sí la he dejado. La actividad se llama La Boda.
y trata de hacer un monólogo. Vamos a jugar haciendo un monólogo y vamos a empezar con eso. Va a ser nuestro primer ejercicio. Ahorita les voy a publicar ya las instrucciones para que las vean. Normalmente no hay puntos en esta clase. Hay como 3 actividades durante el semestre donde sí pueden agarrar puntos. Irónicamente, hoy es la primera. Porque es la primera el día de hoy, porque así se animan a escribir con ganas y normalmente ha funcionado. Espero que jale. Ahí va. En los segundos para ver si les aparece ya la tarea. La actividad se llama la boda. Ojo, cuando yo ponga una actividad, insisto, van a ser en Nexus, ¿sí? Y con una persona del equipo, porque en Nexus también me va a dejar cargar equipos, con una persona, chavos, del equipo que suba la información, ya todos están evaluados y todos van a obtener la calificación. Pero yo sí voy a estar viendo que en Teams estén, o sea, una cosa es subir las cosas en Nexus y otra que estén aquí juntándose, porque yo voy no caminando, sino voy paseando por los equipos para ver que estén trabajando, ¿sale? Esperen un segundo, de 5 a 15, ¿no? Son 10 equipos, entonces me faltan 2. Equipo 9 y equipo, en un segundo, por favor, 10. Me falta uno, pero sí. Lista. Estoy viendo si lo dejan grabado o no. Los monos, no, le voy a quitar aquí el grabar y se presentará. A las 12:10. Sí, van a tener 40 minutos y es bastante, chavos. Lista. Ahora sí, ya les debe aparecer. Signar. ¿Ya todos están en un equipo? Sí, perdón, no le puse bien la hora de entrega. Pues aquí dice 12 y cacho, entonces le tengo que poner aquí también que es a las 12:10. En un segundo, 12. Y es hoy mismo, lunes. Lista, ya actualicé. Nos falta uno en el equipo. En el equipo de Perla les falta gente. ¿Alguien quiere? Es que hay gente que no se va a estar, de hecho que no está ahorita conectada porque se supone que son 46 y tengo 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39. O sea, hay 7 personas que todavía no están. Para este ejercicio, pues, digo, no pasa nada. Muy bien. Bueno, voy a leer instrucciones con ustedes. Vayan a la actividad que se llama la boda, por favor. Ahí hay alguien que está pidiendo que lo adopten. Perla, ahí está. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí está. Y a continuación voy a leerles la actividad. Pongan mucha atención, por favor, para que si hay alguna duda, la veamos en este momento. Fíjense bien, yo todavía no los conozco, así que fue aleatorio. En la asignación, dependiendo del equipo, va a ser lo que les va a tocar hacer. Por equipo se reunirán en el canal correspondiente, ahorita voy a abrir los canales, para desarrollar un monólogo de 5 a 15 líneas en Arial 12. ¿Qué es un monólogo, jóvenes?
Un monólogo es cuando ustedes dicen, o sea, que es como que la persona está hablando para sí, ¿ok? Acuérdense, ya lo vimos. No tiene que, aquí, como va a ser género comedia, no tiene que ser una reflexión profunda necesariamente. Pero no es un soliloquio porque los soliloquios tienden a ser cortitos, ¿sí? Entonces, aquí lo que a mí me interesa es que ustedes vayan viendo entre 5 y 15 líneas que una persona está hablando consigo misma, en donde se escriba cómo vivió el personaje que le tocó a cada equipo algún momento del día de la boda, antes de la boda, durante o después de la misma. No los 3 momentos, alguno de ellos. Si alguien dice, yo quiero más de uno, agarra más de uno. No va a haber diálogos. Por ejemplo, si yo les hubiera puesto entre los personajes la niña de los pétalos, diría, qué emocionada estoy, por fin puedo usar mi vestido nuevo con estos zapatos, pero me calan, mi mamá no me hace caso, le dije que me iba a tropezar, pero nunca me peló. O sea, aquí para esto pueden usar lenguaje coloquial, como es género comedia, sí se pueden usar las malas palabras, pero como en todo texto, tienen una razón de ser. Eso es lo único que les pido. O sea, si es la personalidad del personaje, que sea por algo. Estamos jugando con estereotipos, para que nadie se me enoje tampoco. Son estereotipos porque estamos en comedia. Entonces, pueden exagerar, el chiste es que hagan un monólogo de cómo le fue o cómo relata el personaje el día de la boda. El mejor hecho, y que sí respete que sea de entre 5 y 15 líneas, o sea, puede ser 5 líneas y va a jugar bien. Pueden ser 15 también. Pero el chiste es que ese personaje, digo, el que sea más votado va a tener 2 puntos sobre el primer mes. O sea, no de los 20 que vale el primer mes, para que no se me emocionen de más, sino que si en si en el proyecto sacan 68, ya sacaron 70 en ese proyecto. Equipo 1 le toca ser la novia, equipo 2 el novio, equipo 3 el maquillista. Pueden cambiarle el género al que quieran, no hay problema. Equipo 4 la tía borracha, equipo 5 el exnovio, equipo 6 la amiga envidiosa, equipo 7 la suegra, equipo 8 el sacerdote, equipo 9 el mesero, equipo 10 la amiga envidiosa. Deberán elegir quién lo va a leer, porque lo van a proyectar y alguien lo va a interpretar. Entonces, el más votado, cuando hagamos las presentaciones, que van a venir siendo entre 12:10, 12:20, cuando muy tarde, es el que va a ganar. Ojo, todos tienen que estar terminados para las 12:20, eso sí, ¿sale? Entonces, ahorita voy a abrir canales. Chis, ¿por qué no me dejan? Aquí. Esperen, agregar canal. Yo a los equipos les voy a poner, por ejemplo, equipo 1 es, E1 es equipo 1 y ya se pueden ir juntando para que vayan trabajando. Agregar canal, equipo 2 y ya, ustedes se van a los canales y van platicando y van desarrollando su texto. Con que uno lo suba, nada más ese uno ponga los nombres, digo, con que ponga equipo 1, ¿ok? Al texto de título. Achis, ¿por qué les estoy pidiendo esto? Porque yo ya tengo los nombres, ya no tienen que apuntar todos sus nombres siempre. ¿Ok? Vayan entonces, por favor, a trabajar a los canales. Ya se van abriendo. Y volvemos, yo voy a cerrar ahorita la grabación y vamos a volver a las 12:20 acá a este lado para que lean. No vamos a leer en orden, yo aleatoriamente voy a decir quién empieza. Si no están aquí, ya perdieron su participación. Y aparte es participación y retroalimentación. ¿Sale? Listo. Vayan a sus canales, por favor. No le pueden cambiar el género al texto, eso sí, es comedia.
El equipo 5 no existe, Luis. Ah, bueno, no pasa nada. Ahí dejo el canal abierto. Muchas gracias. Listos. Por el momento no existe, no lo voy a borrar porque acuérdate que falta gente que no se conectó y ellos van a ser ese equipo.